Vamos a hablar ahora de los intermediarios. ¿Estamos de acuerdo? Esta noción de accesibilidad del producto y la necesidad de utilizar intermediarios parten de la base de que al sistema empresa le resulta imposible, en muchos casos, resolver directamente y en forma eficiente la demanda de su producto, debiendo delegar entonces una serie de funciones a un conjunto de sistemas que se denominan intermediarios. Y que yo le puedo asegurar que está más relacionado con el tema logístico y no con la parte comercial. Cuando está relacionado con la parte comercial, porque las empresas, entre comillas, son vagas porque no se quieren ocupar del tema, que se tendrían que ocupar. Entonces, además de la parte logística, quieren delegar la parte comercial para no ocuparnos nosotros. Gravísimo error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes se tienen que ocupar de la parte comercial y trabajar en equipo con los intermediarios. Y después está el tema logístico, que es lo que nos conviene. Si nos conviene encarar nosotros el aspecto logístico, la llegada del producto al consumidor, o necesitamos de estos intermediarios. Entonces, por ahí pasa el tema. Entonces, de acuerdo al tipo de mercado, es lo que nosotros vamos a utilizar. Insisto, teniendo en cuenta la movilización de los productos para que llegue, la parte logística para que llegue al consumidor, y también el aspecto comercial, o sea, cómo está acostumbrado a consumirlo ese cliente. Los dos aspectos. Pero si a mí me preguntan, yo creo que estos sistemas de intermediarios lo tenemos que atar más al servicio real que brindan y al traslado de mercadería que nos pueda llegar a facilitar hacer más rentable la llegada del producto, porque acuérdense que cada intermediario que usted incorpora agrega sus propios costos y su propia rentabilidad y encarece el producto. Por lo tanto, tiene que tener una función logística muy importante como para yo contar con ellos, aparte de la cuestión comercial. Porque la cuestión comercial, hoy, ¿sí?, podemos suplantarla con telemarketer o con el comercio a través de Internet. Ahora, yo creo que es importante hoy la función de intermediario, sobre todo en el aspecto logístico. O sea, tiene que haber un valor que agregue el canal como para sostenerlo. Tiene que ser un valor superior al costo que agrega, aumentando el precio para que llegue al consumidor final. Si no, la verdad que no vale la pena utilizarlos. Ahí está el tema fundamental que hoy tenemos que analizar, la cuestión de costo y beneficio. Y fíjense, en el mercado de consumo usted puede ser la empresa, se le puede vender un distribuidor, ese distribuidor un mayorista, el mayorista al minorista y después al consumidor final. Cuando usted está más lejos del consumidor final, menos posibilidad de tener información tiene. Tema también importante a tener en cuenta para poder adaptar sus estrategias. Al final termina siendo un empleado del que domina el canal. Ojo. Si no, podemos ser la empresa que le vende un mayorista directo, después es el minorista y el consumidor final, o la empresa que le vende directamente al minorista y él le vende al consumidor final, o puede ser una empresa que le venda directamente al consumidor final. Ustedes se dan cuenta que a medida que no participan intermediarios, es más el problema logístico que usted tiene que manejar internamente. Y hay que hacer un sistema de costo-beneficio para ver si vale la pena asumir todos esos costos logísticos o tercerizarlo en parte de los intermediarios. Lo que sí hay que elegir la mínima cantidad de intermediarios posibles y trabajar en equipo para tener informaciones concretas, implementar políticas de comercialización conjuntas y compartir información del consumidor final para elaborar estrategias comerciales, si no, no sirve. Y fíjense en cómo se plantea en los mercados de productos industriales. Empresa le vende a un distribuidor y el distribuidor al comprador industrial. O la empresa le puede vender directamente al comprador. Hay todo un aspecto logístico. Por eso vamos a ver los flujos y funciones realizadas por el canal de distribución, para que usted analice si vale la pena o no y qué tipo de intermediario necesita en su estructura empresarial. Dentro de las funciones que tiene el intermediario, tenemos que tener en cuenta lo relacionado a la parte logística. Siguiendo los cambios de la demanda, el canal debe cubrir la brecha básica de lugar, de tiempo y de forma, reduciendo además el número de contactos al integrar los productos de los diferentes sistemas en el surtido de stock ofrecidos, de manera de alinearlo al conjunto de intenciones de stock demandado por el consumidor final. Dentro del aspecto logístico hay 3 puntos básicos: lugar, tiempo y forma. Resolver la brecha de lugar se refiere a crear los puntos de venta suficientes para cumplir la expectativa del consumidor de encontrar el producto deseado, que esté en las bocas que usted necesita para que el consumidor los encuentre. Fundamental. Si no, usted tiene que hacer un esfuerzo
de comunicar a ese consumidor final que existe y tener una interrelación con ese consumidor. Y depende del tamaño del consumidor. Si es muy chiquito, no vale la pena hacer todo el esfuerzo comercial de ir consumidor por consumidor. Va a necesitar un intermediario que lo haga. Y un intermediario que se conecte con ese consumidor y que aparte lo tenga disponible en ese lugar de consumo. También depende del tipo de producto que usted está comercializando y la costumbre de consumo que tiene el cliente. Después la brecha de tiempo. Acá tiene como desafío lograr que el producto se encuentre disponible cuando el consumidor lo necesite. La velocidad en la línea para que llegue y esté siempre disponible, porque si el cliente va, lo pide y no está, hay un problema de rentabilidad muy importante y la responsabilidad es logística. Y finalmente la brecha de forma, se refiere a que los integrantes del canal van a adecuar el producto de acuerdo a la forma demandada por el consumidor. Capaz que usted lo produce de una forma tal que no es como lo consume el consumidor y el distribuidor se ocupa de fraccionarlo. O sea, se ocupa del movimiento físico, de que esté en el lugar adecuado y que tenga un lugar para exhibirlo, que llegue a la velocidad de forma tal que esté en el tiempo que lo reclame el cliente y en la adaptación de la forma necesaria para poder adaptarlo a lo que busca. Entonces, puede variar la estructura del canal, pueden incorporarse o eliminarse intermediarios. Lo que no se puede determinar son estas funciones que usted tiene que prever. O las hace usted en forma directa o a través de un canal. Ahí es donde empieza a analizarse costos y beneficios de estas alternativas. Y además están las funciones comerciales que cumple el canal, aparte de la cuestión logística. Como vende en forma directa, a través de sus propios vendedores, cómo enlazamos internet para ayudar y apoyar a nuestros canales para que vendan, cómo ayudamos a través de nuestros telemarketers para hacer una política en común para ayudar a que nuestros canales vendan, donde también se integra la parte comercial y donde es fundamental integrar con todos los canales de comercialización que existe, independientemente, ¿sí?, de la tarea en sí que haga comercialmente, porque yo puedo tener internet que apoye a mis intermediarios y puedo tener telemarketers que apoyen a los intermediarios, porque los dos tenemos el mismo objetivo, vender más y satisfacer la necesidad del cliente, y lo tenemos que hacer en forma conjunta. Y el tercer punto es los dueños de la información. Es necesario tener información de los clientes que visitan, cómo los visitan, para poder controlarlos, ayudarlos a poder hacer rendir al máximo cada contacto que tienen. Si los canales de distribución no quieren pasar información de los clientes que atienden, la cuestión se complica. Y yo tengo que realmente pensar si vale la pena disponer de estos canales. Por lo tanto, señores, creo que quedó muy claro para saber si usted necesita intermediarios para llegar al consumidor final. Está en el costo logístico que usted quiere asumir para brindar el servicio al consumidor final, está en la forma de comercializar que usted lo quiere hacer y está en el dominio de la información de los distintos canales para saber qué es lo que quiere el cliente y adaptar la oferta para poder lograr la fidelización y poder obtener los clientes más rentables y ganar más plata. Entonces se integran los tres puntos y tienen que trabajarse en forma conjunta con los intermediarios que usted seleccionan, porque la conclusión de esto es que tienen que agregar un valor superior al costo que genera tenerlos. Punto. Y es muy importante el análisis logístico, aparte de la cuestión comercial en sí, y el dominio de la información que tenemos para poder actuar en forma conjunta con los canales. Importantísimo. Y yo creo que acabamos de resumir muy claramente las funciones que tiene el canal y les determina con estos conceptos que venimos vertiendo para que usted sepa qué hay que seleccionar, si conviene, no conviene los intermediarios y qué tipo de estructura intermediaria tenemos que seleccionar para conseguir nuestros objetivos.